Hello everyone, I hope you're okay and welcome to this new course, Inglés Elemental 2. Ustedes ya tuvieron hace poquito Inglés Elemental 1 y eso es lo bueno de que en los bimestres no tengan tanta lejanía en tiempo y así se logran recordar de las cosas que vieron. ¿Ok? ¿Qué tiene de nuevo este curso? Ustedes se pueden recordar que vieron algunas similitudes entre Inglés Elemental 1 y el Básico 1. Y sí, hay muchas cosas que son iguales, ¿bien? Otras que son nuevas. Entre ellos, por ejemplo, se podrían dar cuenta de que el vocabulario era más extenso. Habían vocabularios que eran los mismos que vieron en Básico 1, pero que se extendían más, por ejemplo, de familia. Se veían más familiares de lo que habían visto en Básico 1. De la misma forma ocurrirá en este curso. También este curso agrega algunas cosas nuevas que no han sido vistas antes ni en Inglés en Básico 1, ni en el Básico 2, ni en el Elemental 1. Esos serán un poco más al final del curso. Para esta experiencia en particular y para esta semana, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo eventos y acciones realizadas en el pasado. Lo que ustedes recordarán en Básico 2 como el pasado simple. ¿Okay? ¿Qué tiene el pasado simple? Que hablamos de acciones en el pasado. Y si ustedes recordarán algo del Básico 1 y del Elemental 1, cuando hablamos de acciones, al menos yo explicaba en mis videos, que el inglés tiene la lógica de que al hablar de acciones se habla de que los sujetos hacen o no hacen acciones, porque las acciones son hechas o no son hechas, por definición. ¿Bien? Y entonces, la lógica del inglés ocupa el verbo do, que es el verbo hacer, pero hacer referido a acciones. Distinto a make, que es hacer, pero referido a hacer cosas. ¿Ok? ¿Qué ocurre ahí? Que el verbo do se ocupa para decir cosas de acciones. Por ejemplo, yo juego fútbol, en realidad se dice yo hago el jugar fútbol. Bien, yo hago esa acción. ¿Cuál sería la forma en inglés? I do play football. Si yo quiero decir que yo no juego fútbol, sería la negación de que yo no hago esa acción. Yo no hago el jugar fútbol. I do not play football, ¿ok? Y entonces en pregunta quedaría de forma inversa, si recuerdan de los anteriores cursos, que el sujeto con el primer verbo, o sea, con el que conjuga, en pregunta se invierten. Por lo tanto, si por ejemplo yo dijera you do play football, tú haces el jugar fútbol, en pregunta quedaría you do, inverso, do you play football, haces tú el jugar fútbol. Ocurrió que por cosas del tiempo, evoluciones del idioma, influencias de otros idiomas, etc., en afirmación se dejó de ocupar el do de forma explícita. Ya no se dice I do play football, en lo normal se dice solamente I play football. Salvo que quieras enfatizar el mensaje y ahí digas en afirmación I do play football. Yo hago el jugar fútbol. ¿Bien? ¿Adivinen qué? Si hablamos en pasado de acciones que se hicieron, pues adivinen entonces qué se va a ocupar en acciones que se hicieron en el pasado. Pues sí, el verbo do, hacer, pero ahora en pasado. ¿Y cuál es el pasado del verbo do? Pues did. Y ahí está la gran magia de todo. Bien. Si dijera yo hice el jugar fútbol, en inglés más antiguo hubiera sido I did play football. Yo hice el jugar fútbol. En negación, I did not play football. Yo no hice el jugar fútbol. En pregunta, en vez de decir you do play football, perdón, you did play football, sería did you play football? Hiciste tú el jugar fútbol, ¿ok? Eso sería la gran diferencia. Ah, pero verdad que por influencias y distintas cosas de la evolución del idioma, se dejó de ocupar el verbo do en afirmación. Pues lo mismo acá. En afirmación no se ocupa el verbo do, esta vez en pasado. No se diría I did play football. Y aquí está la magia. Es el primer verbo el que va en pasado. Como no se ocupa en lo normal la afirmación I did play football, salvo que sea una exageración, ya que sea de forma exacerbada. I did play football, yo hice el jugar fútbol, yo jugaba fútbol, bien, pero lo normal no se ocupa. Entonces, si el did, ya no está el verbo did, no está el do en pasado, ¿cuál queda como primer verbo para que sí esté en pasado? Pues el play. Entonces play debería ir en pasado, ¿ok? Sería I played football. Si recuerdan del básico 2, pues recordarán que muchos verbos son regulares y llevan ed al final del verbo para que estén en pasado. Eso solo ocurre en la afirmación
porque el verbo de acción quedó como primer verbo, por lo tanto, por eso se dice en pasado, solo en la afirmación. Bien, si hubiera sido en una forma más antigua, hubiera sido con el do en pasado, did, y el play quedaría tal cual, porque sería yo hice, eso está en pasado, el verbo hacer, el jugar. ¿Ok? Ya, pues entonces en afirmación, necesito saberme los verbos de acción en pasado, sí. La mayoría, y se recuerdan bien del básico 2, la mayoría son regulares. Y eso nos facilita la vida porque todos terminan con ed. ¿Bien? Si bien hay que tener algunas cositas en mente, que por ejemplo hay algunos verbos que terminan en consonante Y y que ese Y se suele cambiar por una I latina y después se agrega ed. Si recuerdan esa norma de anterior, bien, eso pasa también en esta ocasión. Ahora, lamentablemente, sí, si lo recuerdan, están los verbos irregulares, o sea que no siguen la regla, no siguen la regula. Bien, ¿cuál regla? La de terminar con ed en pasado. Por lo tanto, no queda más que aprenderse esos verbos de memoria. Si recuerdas algunos desde básico 2, genial. Si no, puedes ir la penúltima página del Student Book, bien, antes de que se transforme en Workbook, las páginas estas que están en blanco y negro, bien, y ahí vas a encontrar un listado que dice Irregular Verbs. Ahí hay muchos, que están en su forma pasado simple y en su forma pasado participio. Pasado participio no lo necesitarán para nada por ahora, pero sí lo requerirán después, ¿ok? Pasado participio lo requerirán para los tiempos de presente perfecto, los cantado, comido, etc. Bien, por ahora pasado simple. Pueden encontrar ahí esos verbos. De los verbos irregulares más comunes está, por ejemplo, eat, que en pasado sería ate. Una forma de recordarlo muy fácil sería decir que la E pasa hacia el final, bien, y se pronuncia como el número 8, ate, bien. ¿Cuál más? Have, que en pasado sería had. El mismo do, que en pasado es did. El make, que sería el otro ser, pero de hacer cosas, ¿bien? Sería en pasado made, ¿bien? Y así hay varios más que ustedes pueden aprender, que son elementales. Por ejemplo, go, muy ocupado cuando tú quieres decir yo fui a tal parte, ¿bien? Yo fui a Concepción el verano pasado, ¿bien? Go, en pasado went, ¿bien? Puedes ver una lista de verbos que te pueden ayudar. Recuerda que dejo abajo unas guías y clases que son guías de autoaprendizaje que te pueden ayudar en la introducción de estas materias para luego pasar a los Learning Resources, a los contenidos de aprendizaje, ¿bien? Que están puestos en el curso. Si tienes alguna pregunta, puedes contactarme por el foro de consultas. ¿Y qué más? Pues te voy a plantear algo. A ver cómo está lo que recuerdas del básico 2. Escríbeme abajito ¿a qué hora te levantaste ayer, en la mañana, bien? ¿Y qué comiste al almuerzo? Y finalmente, dime, ¿a qué hora fuiste a la cama? Bien. ¿Y qué hiciste en la noche antes de dormir? Bien. ¿Qué hiciste en el anochecer? Tal vez hiciste tu tarea, tal vez hiciste algo relacionado al trabajo, bien, tal vez tuviste cena, bien. Trata de decirme esas cuatro cosas. ¿A qué hora te levantaste? Bien, ¿qué tuviste de almuerzo? ¿Qué comiste al almuerzo? Bien, ¿qué hiciste en el anochecer? Y ¿a qué hora fuiste a la cama ayer? Recuerda que en inglés se dice yo fui a la cama, bien, yo fui a cama. Para adelantarte un poco, el get es también irregular y en pasado se dice got y se escribe así, bien. A ver cómo te va. Nos vemos, take care.